Cordial saludo, estimados estudiantes. En este espacio vamos a hablar sobre el cine y la televisión en los tiempos de guerra. Vamos a conocer los impactos que tuvieron estos dos medios de comunicación como medios para informar, pero sobre todo para persuadir y manipular en los tiempos de guerra. Por eso vamos a revisar cómo el cine y la televisión fueron medios de propaganda, cómo fue el uso de la ficción como estrategia de persuasión de una organización en concreto o en ese caso, en su momento, de esos movimientos políticos de países que estaban en guerra y demás para persuadir y adherir personas a su ideología política. Por eso vamos a mirar el cine como arma de propaganda y es que el cine es un espacio cultural específico que sirve de escenarios de representación de las dinámicas políticas, se configuran imaginarios, se interpretan los conflictos y se forman consensos. De igual forma, las fuerzas políticas y los líderes más diversos de esa época, desde Roosevelt hasta Lenin y Hitler, se dieron cuenta muy pronto del inmenso potencial político del cine y lo emplearon asiduamente. A través de la magia de las imágenes, los políticos percibieron en el cine la oportunidad de construir, entre comillas, esas realidades verídicas, pero esas realidades verídicas que a ellos les convenía mostrar. Lenin decía o dijo que de todas las artes el cine es el más importante para nosotros. Y es que a través de la consecución de imágenes y en ese momento que el cine era a blanco y negro, cómo mostraban una realidad que permitiera persuadir y manipular las masas de ese momento para que creyeran en su ideología, para que creyeran de que lo que ellos estaban realizando era lo correcto. Tanto el cine como la televisión han sido usados no solo para informar, sino también para convencer y manipular la opinión pública. Y eso es una realidad a la cual no estamos ajena actualmente, porque vemos como los medios de comunicación también manipulan y mueven las masas a través de los elementos, a través de la información, de los relatos que nos muestran. Hablamos de un elemento importante y era el cine de héroes bélicos. La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento histórico y político más representado en el cine hasta nuestros días. Ustedes van a encontrar un sinnúmero de películas relacionados a esta guerra que trajo horror, trajo muerte, trajo sangre, trajo pérdidas económicas, pérdidas humanas. Y a través de este medio evoca una reflexión colectiva sobre cómo fue posible la barbarie del holocausto y la violencia gratuita. A través del cine, a través de la televisión generamos emociones, sentimentalismo, pero sobre todo el cine bélico buscaba, primero, justificar la guerra, segundo, deshumanizar al enemigo, exaltar valores patrióticos, controlar la narrativa frente a la sociedad. Es decir, construían discursos que permitieran que las personas creyeran de que, como les decía, estaban en el bando correcto. Por eso el cine ofrece imágenes heroicas de soldados y líderes, dramatización emocional que moviliza sentimientos, relatos épicos que transforman el conflicto en lucha por la libertad o la justicia. Ahora bien, vemos que la televisión introdujo la inmediatez y eran las imágenes en tiempo casi real desde el campo de batalla. Un ejemplo de esto fue la guerra de Vietnam, la cual fue la llamada la primera guerra televisada, el cual mostró al público estadounidense imágenes crudas que generaron rechazo social. Miren qué sucedió en tiempos atrás y no estamos lejanos a eso. Con el tema de la guerra de Gaza hemos visto cómo a través de las imágenes de la televisión y a través de este medio muestran el horror de esa guerra. A veces siento que se pasan porque muestran imágenes que creo que no son necesarias, por ejemplo, cuando muestran a un bebé casi agonizando por la falta de alimento, entre otros recursos. Allí es donde el rol del periodista debe tener ese límite, como lo vamos a ver a continuación. En contraste, en la guerra del Golfo,
La televisión transmitió una narrativa controlada con bombardeos, entre comillas, limpios y sin mostrar víctimas civiles, lo cual funcionó como una propaganda encubierta, es decir, como una cortina de humo. Muchas veces a través de la televisión disfrazamos la realidad y hay que tener mucho cuidado, hay que saber diferenciar qué es información y qué es propaganda. Y es clave el rol que ustedes como comunicadores están en esa construcción. Ahora bien, los periodistas, los cineastas y los productores de TV muchas veces se enfrentan la tensión entre informar la verdad y servir a intereses propagandísticos. Y eso lo hablábamos en la discusión de la clase pasada. ¿Cuál va a ser mi límite como periodista? ¿Cuál va a ser mi ética de periodística? Allí es donde ustedes deben ser objetivos sin perder siempre la credibilidad de informar. Es importante que tengan pendientes y es que estos elementos o estos medios en los tiempos de guerra, los gobiernos y ejércitos suelen imponer censura, accesos restringidos y abundan las versiones oficiales. Por eso el cine y la televisión se convierten en recursos periodísticos que pueden documentar, visibilizar los horrores y realidades del conflicto, pero también para manipular, ocultar hechos, glorificar a un bando. No nos vayamos lejos, cuando sucedió lo de los falsos positivos, los medios de comunicación manipulaban. Miren que el gobierno en su momento transformó esa situación de conflicto para ocultar lo que realmente estaba pasando con el tema de los falsos positivos. Entonces, vemos cómo históricamente el cine y la televisión en los tiempos de guerra han sido un elemento de propaganda, ha sido unos elementos, sí, de información, pero si vemos los elementos que habían de cine y de televisión, de esas imágenes, era para adherirla a las personas, para manipularlas, las masas. Entonces, eh, vemos cómo los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la construcción de la política, de la ideología, pero sobre todo también cómo han jugado un papel fundamental para la construcción y documentación en los tiempos de guerra. Ahora bien, como actividad para esta clase, vamos a ver la siguiente película que se llama El triunfo de la voluntad y vamos a ver los elementos de cómo era utilizado el cine en los tiempos de Hitler. Y uno relaciona mucho las películas de Hitler porque eso fue lo que más se mostró en su momento, cómo utilizaban los medios, cómo utilizaban la propaganda. Entonces, por eso referenciamos mucho estas películas de Hitler porque digamos que ellos fueron un referente fundamental para conocer cómo utilizaban los medios de comunicación en los tiempos de guerra para la manipulación de masas y la propaganda bélica como tal. Una vez ustedes observen esa película, van a hacer la actividad grupal en parejas, van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué emociones busca despertar esta película? ¿Qué mensaje político transmite? ¿Qué silencian o oculta? ¿Qué recursos narrativos, música, imágenes, encuadres, testimonios, potencian el carácter propagandístico? ¿Qué diferencias hay entre el cine y la TV en la forma de mostrar la guerra? Porque si vemos la TV es más inmediato, mientras que el cine son elementos más demorados que puede durar alrededor de una hora, media hora, mientras que en la televisión el tiempo es más limitado. Y finalmente, ¿cuál sería el reto de un periodista en ese contexto? Entonces, a través de esa actividad, voy a dejarla, sé que por el tema de la energía, voy a dejarla a más tardar hasta el jueves para que puedan subir la actividad y cualquier inquietud estaré resolviéndola. Entonces, espero que nos encontremos en la próxima clase para que podamos también hacer una retroalimentación de este espacio. Entonces agradezco la atención y que tenga una excelente jornada.